conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, me da mucho gusto que te hayas conectado a esta lección número 4 de esta serie que le hemos titulado El Tabernáculo de Moisés. Hoy vamos a entrar ya al lugar santo, amados hermanos, no te lo puedes perder, por favor. Trata de ver toda la clase entera el día de hoy. Comenzamos, amados hermanos, el día de hoy ahí en el candelero de oro. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración? Le pedimos al Señor su ayuda, su bendición. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, venimos delante de ti, Señor, a pedirte y a suplicarte tu entendimiento, tu presencia en medio de todo lo que estamos haciendo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La semana pasada, amados hermanos, entramos a ver lo que era la estructura del lugar santo. ¿Te recuerdas? Vimos también las cortinas, vimos algunos otros detallitos ahí que yo creo que es de mucha bendición. Pero ahora vamos a entrar a ver el candelero de oro, uno de los muebles que estaba allí adentro del lugar santo. Entonces, comencemos. Y te quiero recordar, amados hermanos, por favor, de hacer tus tareas, tus notas, recibir tus notas, ¿verdad? Imprimirlas, pero también tus exámenes. Por favor, cada una de esas partes del instituto o de tu semana, de tu guía semanal, es de mucha importancia. Amén. Bueno, comencemos entonces. Y hoy vamos a ver este hermoso mueble, el candelero de oro. Hay bastantes cosas que vamos a aprender acerca del candelero de oro el día de hoy. Y tal vez te preguntarás, pastor, pero yo he visto otros candeleros que se parecen, pero este es muy diferente. Bueno, es que este nos va a enseñar exactamente las piezas que son de mucha importancia. Con los versos bíblicos los vamos a ver y por eso es de que escogí este específicamente. Miremos entonces, amados hermanos, la función de este candelero de oro. Aparece ahí en Levíticos capítulo 24, versículo 2. Levíticos 24, versículo 2. Mira lo que dice. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Bueno, entonces la función era alumbrar continuamente. Una de las cosas que nos vamos a recordar es que aquí ya no entraba la luz natural. Era solamente la luz que alumbraba el candelabro o el candelero. Entonces era de mucha importancia que los sacerdotes tuvieran este candelero y sus lámparas con aceite, para que de esa manera continuamente estuvieran alumbrando. Esto nos habla, amados hermanos, como el candelero es figura de la iglesia, según el libro de Apocalipsis. Lo miramos ahí en Apocalipsis capítulo 2, si no me equivoco. Capítulo 1, versículo 20, miramos que el candelero es figura de la iglesia. Entonces hace mucho sentido porque los sacerdotes estaban encargados, amados hermanos, de hacer brillar estas lámparas, o sea, mantenerlas encendidas.
Igualmente nosotros, un reino de sacerdotes que ha hecho el Señor, somos responsables nosotros de mantener nuestra lámpara encendida, para que de esa manera, como iglesia, nosotros podamos alumbrar, podamos brillar. Es de mucha importancia esto. Ahora, dice la palabra del Señor, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea, amado hermano, hay un recipiente ahí. El aceite de la unción del Espíritu Santo necesita venir a ese recipiente, a esa lámpara de Jehová, para que de esa manera nosotros estemos activos, operando bajo la unción del Espíritu Santo. Eso es de mucha importancia, amados hermanos. Ahora, habían instrucciones específicas o especiales. Tenían que traer el aceite. Amén. Los sacerdotes estaban encargados ellos de esforzarse por traer ese aceite y llenar las lámparas. Amén. Todo esto también nos habla de la unidad que la iglesia necesita tener. Miremos Éxodo capítulo 25, versículo 31. Dice, haz un candelabro de oro puro labrado a martillo, su base, su tallo y sus copas, cálices y flores, formarán una sola pieza. Esta es la voluntad del Señor. El Señor quiere que su iglesia sea una. Esa fue su oración antes de que Él se retirara de esta tierra. Esa fue su oración. Entonces, no cabe duda de que eso está puesto aquí a propósito. Dios le pidió a Moisés que el candelabro tenía que ser de una sola pieza. Imagínate el trabajo que tenía los constructores de estos muebles. Era un trabajo muy grande, porque ahora tenía que ser todos estos detalles que vamos a ver ahorita de una sola pieza. No podía ser 2, 3 o 4 piezas. Todo era una sola pieza. Era una obra de arte, amados hermanos. Ahora, también le pidió, vayamos ahí por favor, y miremos el versículo 35, capítulo 35, versículo 35 de Éxodo. Dice, cada uno de los 3 pares de brazos tendrá un cáliz en la parte inferior, donde se unen con el tallo del candelabro. Amén. Bueno, entonces ahora nos damos cuenta que en las uniones de la lámpara, o sea, de los brazos, ¿verdad? Tenían que poner un cáliz en la parte inferior de cada una de ellas. Esto nos habla de la Trinidad. Esto nos habla, amados hermanos, del trabajo que la Trinidad tiene con la iglesia. Amén. No se puede trabajar separado de una de las personas de la Trinidad. Es más, mira por favor lo que encontré aquí, este versículo bíblico en Primera de Juan capítulo 2 versículo 23. Mira lo que dice. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esto es de mucha importancia porque el día de hoy tenemos ciertas religiones que se han levantado, pero niegan ya sea al Espíritu Santo o niegan a Jesús. Y amado hermano, ahí hay un problema porque deja esa organización de ser una iglesia. Amén. Puede ser cualquier otra cosa, pero la iglesia de Cristo es aquella que involucra al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, miremos que también ahí en el versículo 37 se nos dan más instrucciones. Versículo 37, ¿lo tenemos? Dice, hazle también sus 7 lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente. Todos estos números que se están escogiendo a propósito. El número 7 es el número de la perfección. Ahora, amados hermanos, se tenían que hacer sus 7 lámparas. Amén.
Versículo 33. Cada uno de los 6 brazos del candelabro tendrá 3 copas en forma de flor de almendro, con cálices y pétalos. Esto nos habla, amados hermanos, cada uno de estos brazos va a tener 3 piezas en sí, ¿verdad? Esto nos habla del número 9. Amén. Aparte de que cada pieza tiene 3 partes, cada brazo tiene 3 piezas. Entonces, 3 por 3 son 9. De ahí es donde se agarra el número 9. Y esto nos habla de plenitud y también de fruto. Si la iglesia está operando correctamente, si la iglesia está operando con la unción del Espíritu Santo, va a ser una iglesia con plenitud, llena del Espíritu Santo. Va a ser una iglesia que vamos a notar su fruto. Vamos a notar de que da fruto. La iglesia que opera bajo la unción del Espíritu Santo nos deja claro aquí la palabra del Señor que va a ser una iglesia con fruto. Amén. Ahora, el versículo 34 nos da un poquito más detalles. El candelabro mismo tendrá 4 copas en forma de flor de almendro, con cálices y pétalos. Estas son las centrales. Esto tipifica, amados hermanos, el gobierno divino. Qué interesante, ¿verdad? Todos números escogidos en específico para mostrar un mensaje. Esto habla del gobierno divino, el número 12. Ahora, es importante darnos cuenta que también al poner todo junto, amados hermanos, también tiene su significado. Cada una de estas piezas fue puesta ahí a propósito. Estamos ahí en el candelabro, estamos viendo antes de entrar al lugar santísimo, pero ahora nos vamos a dar cuenta que al contar todas las piezas, tenemos de cada lado tenemos 27 ornamentos. Y en el brazo central tenemos 12 ornamentos. ¿A qué nos da esto figura? Démonos cuenta que hay 27 y no importa de dónde tú lo agarres, vas a terminar con la misma cifra. Si pones los 12 junto con el lado izquierdo, vas a terminar con 39. Y te van a quedar 27 ornamentos. Esto, amados hermanos, es nuevamente un sello de los 66 libros de la Biblia. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Nuevamente un sello, igual que el libro de Isaías es un sello de la Biblia, el libro de Isaías. Dios dejó estos sellos para que nosotros tuviéramos seguridad de lo que Él nos ha regalado. Amén. Nuevamente mencionamos, amados hermanos, que es profético de la iglesia. Mateo capítulo 5, versículo 14. Vayamos ahí, por favor, a Mateo 5, 14. Y dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, nosotros somos la luz del mundo. Jesús fue la luz del mundo cuando Él estaba aquí. Es más, hay un versículo que dice: mientras yo esté entre ustedes, yo soy la luz del mundo. Pero ahora la delega, amados hermanos, la delega a su iglesia. Ahora nos dice a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Porque ahora nosotros somos el cuerpo místico de Cristo Jesús aquí en la tierra. Aparte de eso, Apocalipsis 1:20 nos deja claro el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra
y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, mensajeros. Y los 7 candeleros, aquí está, que has visto, son las 7 iglesias. Por eso podemos decir nosotros de que el candelero que aparece ahí es figura de la iglesia. Amén. Bueno, sigamos viendo qué más. Ahora vamos a darnos cuenta que el sacerdote era el responsable, nuevamente, como lo mencionamos, de llenar con aceite esas lámparas en la mañana y al anochecer. Es de mucha importancia, amados hermanos, el tipo de oración que nosotros hacemos. Porque hay una oración, amados hermanos, donde pareciera que estamos cumpliendo algo. Pero hay otro tipo de oración donde realmente buscamos el llenar la lámpara. Es importante de que cuando nosotros oremos, usemos esta segunda. Debemos de cada vez que nosotros nos buscamos el rostro del Señor, estemos llenando nuestra lámpara. Sí, hay oraciones, amados hermanos, que vamos a hacer en el carro, mientras vamos manejando o mientras vas caminando, ¿verdad? Que haces una oración y entendemos, están ese tipo de oraciones, excelente. Pero este otro tipo de oración es necesaria. Hay veces nos conformamos con solamente un tipo de oración. Pero tenemos que saber, amado hermano, de que Salmos capítulo 5 nos deja los diferentes tipos de oración que podemos hacer. Vayamos ahí a Salmos capítulo 5, donde dice: escucha, Jehová, mis palabras. Podemos hablarle a Dios con palabras, pero no nos tenemos que quedar ahí. Dice: considera mi gemir. Aquí ya es otro tipo de oración. Está atento a la voz de mi clamor. Gemir y clamor no es lo mismo. El gemir, amado hermano, es un murmurar. Es un hablar de la forma que estaba orando, orar mejor dicho. Orar de la forma que estaba orando Ana. Ella estaba gimiendo, donde a veces no se va a entender ni lo que estamos diciendo. Pero el clamor, amados hermanos, es un pegar gritos. Amén. Y también nos muestra este tipo de oración, que es la oración en general, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta de que nosotros podemos venir al Señor y buscarlo y de esa manera llenar nuestras lámparas. Fíjese de que, amado hermano, fíjate de que el sacerdote tenía que quemar incienso cada vez que se iban a encender las lámparas. O sea, dando a entender, amado hermano, de que para que se trabajara en el candelabro, o sea, llenándolo de aceite, se necesitaba levantar el altar del incienso primero. Se necesitaba quemar incienso de primero. Esto nos habla de la oración. Para nosotros llenar nuestra lámpara necesitamos ¿qué? Oración. Ahora, como estamos hablando acerca de la iglesia, tenemos que ver algunos puntos importantes acerca de la iglesia. Vayamos ahí, por favor, a lo que es Efesios capítulo 3, versículo 3, donde dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber que los gentiles, aquí está el secreto y el misterio, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Amado hermano, la palabra misterio
Esta viene del griego musterión. Y mire lo que dice este diccionario. El diccionario viene. En el Nuevo Testamento denota no lo que es misterioso, como sucede con el término castellano, sino aquello que estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina. Y se hace saber de una manera y en un tiempo señalados por Dios, y solo aquellos que están iluminados por su Espíritu. Qué tremendo, amados hermanos. O sea que esto que está mencionando Pablo y está usando la palabra musterión, él sabe y escogió esa palabra exacta. Él está dejándonos saber, esto se recibió por medio del Espíritu Santo y es algo que solo el Espíritu Santo puede revelar. Que la iglesia es ahora el misterio revelado de Dios. Lo que fue oculto para los profetas que profetizaron acerca de este tiempo, para nosotros ahora es un misterio revelado. O sea, amado hermano, nadie sabía este misterio. Amén. No se dio a conocer. Esto es impresionante. Ahora, la Biblia, Dios habla hoy, lo dice de esta manera. El versículo 6. El designio secreto es este, que por el Evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. Ahora, miremos entonces, amados hermanos, algunos otros detalles. La iglesia tiene funciones. Estas funciones deben de estar en la iglesia para que la iglesia opere correctamente. Démonos cuenta que mencionamos, amados hermanos, de que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo deben de estar bien involucrados en lo que es estas funciones. Vayamos a ver entonces cada uno de estos versos. Uno de ellos ahí aparece en Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una de las cosas que vamos a darnos cuenta es que ellos tenían que adorar a Dios juntos, amados hermanos. Mira, ahorita que fue la pandemia, nos dimos cuenta de algo. En el momento que las iglesias reabren, te das cuenta que la gente regresó a las iglesias. No es lo mismo lo que tenemos en casita a lo que tenemos cuando estamos juntos. No es lo mismo. Si esto no fuera cierto, amado hermano, en el momento que se reabren las iglesias, la gente se hubiera quedado en sus casas. Ahora, por supuesto, está la gente fría que se enfrió, que ellos por su frialdad no regresaron y se fueron algunos al mundo. Eso es otro asunto. Pero lo que te estoy mencionando es que la razón por la cual funcionó de que las iglesias nuevamente reabrieran y se juntara otra vez gente es porque esa gente sabe que no es lo mismo quedarnos en casita que irnos a la iglesia. Aparte de que el Señor ya nos dice en su palabra que debemos de congregarnos. Pero algo ocurre cuando la iglesia se junta y adora a Dios juntos. Cosas comienzan a ocurrir en medio de la alabanza a Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, no ese es el único punto. También, amados hermanos, la iglesia debe de tener koinonía. Es la palabra comunión en griego. Koinonía. Koinonía y servicio. O sea, comunión y servicio. Vayamos ahí a Hechos 2:42. Y miremoslo, por favor. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión,
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, estudiemos un poquito más esta palabra, porque es de mucha importancia, la comunión. Y te mencionaba que es la palabra en griego koinonia, amén, que significa comunión, pero miremos cómo lo traducen algunos otros diccionarios. Lo traduce como compañía, participación, solidaridad, comunión, sociedad, participación, interacción, beneficio. Vamos a ver. Ok, ahora miremos entonces aquí. Esto me gustó. Participación. Amén. Estos son los sentidos que le dan. Comunión y participación fraternal. Esa palabra es de mucha importancia, la koinonía. Amén. Ahora regresemos aquí. La iglesia debe de tener koinonía. Por eso, yo le digo a la congregación aquí con nosotros, yo no miro bien la gente que solo viene al culto y se va. Debe de haber comunión, deben de haber actividades donde, ya sea en un discipulado en casa, donde hay comunión, hay partimiento de pan. Eso es de mucha importancia para la iglesia, la comunión. Pero miremos esta otra función. También Hechos capítulo 5, versículo 42, ahora nos va a dejar claro que también se necesita predicar. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta es otra de las funciones de la iglesia. La iglesia necesita predicar a Jesús. Una iglesia sana, amados hermanos, es aquella que sale a predicar a Cristo. Una iglesia que hay algún tipo de enfermedad en la iglesia es aquella que ya no predica a Jesús. Que sus jóvenes ya no salen a predicar. Que los líderes también ya no salen a predicar. Esa es una iglesia que hay que revisar. Hay que ver qué es lo que está pasando. Porque esas son funciones que miramos en la primera iglesia y debemos nosotros seguir ese ejemplo que la primera iglesia del primer siglo nos dio. También 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, nos muestra, mire lo que dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. La iglesia, amados hermanos, debe de servir de edificación. La iglesia debe de servir de edificación para el resto de la gente que viene, los nuevos y los que ya tienen tiempo. Por eso dice aquí, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Nosotros debemos de esforzarnos por ser de edificación para el resto de la gente que está en la iglesia. Amén. Edificación. Ese es el próximo punto. Y el último es discipular. Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Qué dice ahí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es de mucha importancia que la iglesia no esté solamente enfocada en llenarse. La iglesia sana es aquella que comienza a ser discípulos. Lo he repetido varias veces. Los discípulos solo vienen de otros discípulos. Un espectador
Alguien que solo viene a visitar la iglesia nunca va a poder hacer discípulos. Los discípulos solo vienen de otros discípulos. Entre más discípulos hayan en una iglesia, más multiplicación de discípulos van a haber dentro de la iglesia. Esto es de mucha importancia. Ahora, miremos por qué cada una de estas cosas es de mucha importancia. ¿Por qué nosotros necesitamos que el Espíritu Santo se involucre al 100% en nuestra iglesia y como creyentes? Miremos por favor entonces la próxima parte. Ahora dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 4 al 5, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Démonos cuenta que para Pablo es de mucha importancia que los corintios sepan que a la predicación se le necesita agregar el poder de Dios, la demostración del Espíritu y de poder, dice ahí. Es de mucha importancia esto. Amado hermano, debemos como iglesia ayunar, orar y estar fervientes del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, para poder ver la mano del Señor en medio de su iglesia. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 1:5. Dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Nuevamente el mismo mensaje que nos hablaba anteriormente Pablo. Amén. Jesús busca una iglesia comprometida. Una iglesia, amados hermanos, que busque servirle y servirle al prójimo. Dice ahí en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y 1 Corintios 15:52 dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor busca una iglesia comprometida. Ahora vayamos por favor a algunos otros puntos y miremos ahora aquí. Ya vimos el candelero o el candelabro, pero miremos ahora en Éxodo 25:23 y con esto vamos a terminar. Éxodo 25:23, donde dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura. Y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Versículo 26. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Ahora, bueno, entonces tenemos bastante información aquí ya. Lo primero que vamos a notar, amados hermanos, es que tenía que tener 4 argollas de oro. Amén. Ahí en el capítulo 25, versículo 26. Y le harás 4 anillos, dice otra versión. Esta versión dice 4 argollas. Amén. Esto, amados hermanos, las argollas o el anillo representa la naturaleza infinita de Dios. Amén. No tiene principio y no tiene fin. Claramente, amados hermanos, está pidiendo el Señor que se hagan estos anillos o estas argollas. Amén. Pero aparte de eso, démonos cuenta que
que varias veces se menciona el número 4 cuando corresponde a esta mesa. Por ejemplo, este otro tenía que tener 4 esquinas. O sea, amado hermano, que nuevamente la predicación de la palabra de Dios debe de ser a los 4 confines de la tierra. ¿De quién es ese trabajo? De la misma iglesia, amados hermanos. Ese trabajo es de la iglesia local, pero también de la iglesia mundialmente, amados hermanos. Debemos de predicar la palabra de Dios a los 4 confines de la tierra. Aparte, tiene sus 4 patas. Esto apunta a los 4 evangelios, representando el caminar de Jesús aquí en la tierra. Como lo habíamos dicho anteriormente, recordémonos que número 4 tiene que ver con la tierra. Y también, curiosamente, tenía sus 4 utensilios. Amén. Ahí el versículo 29. Miremoslo por favor. Dice, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás. Démonos cuenta que tenía sus 4 utensilios. Esto apunta a la Santa Cena del Nuevo Testamento, ya que se toma vino y pan, con los cuales también se usan utensilios. Interesante, ¿verdad? Todo esto, amados hermanos, nos ayuda a comprender lo que está ocurriendo el día de hoy en la iglesia. Es exactamente lo que Dios ya le había mostrado a Moisés en el monte. Le había mostrado todas estas cosas. Es por eso, amados hermanos, que es de mucha importancia estas figuras y cómo nosotros las desarrollamos. La próxima semana vamos a entrar a ver el altar del incienso. Y vamos a ver acerca de la oración. Vamos a ver las diferentes cosas acerca de la oración. Así que no te la puedes perder, por favor. Así que te invito de que hagas tu guía semanal de esta semana, número 4. Y por favor, recuérdate de tu examen. Amén. Espero que cada una de estas figuras te esté ayudando bastante, especialmente la figura de la iglesia. Y recuérdate, el lugar santo tiene que ver con el período de la iglesia. Amén. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Te espero la próxima semana para la lección número 5. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.